¿Es un cuchillo o no es un cuchillo? ¡Ay! Esta, tácate, va a ir ahí adentro. Vamos a probar. ¡Qué lindo color! Salud. Me engancha. Ok, bueno, muy buenos días todos. Feliz domingo. Yep. Estamos aquí reunidos nuevamente en la cocina para preparar otro rico almuerzo. Sí, como esta familia de youtubers. Hoy teníamos pensado hacer un asado en la nieve, pero uno propone, Dios dispone, dicen, ¿vieron? No ha nevado, estaba supuestamente por caer una nevadita, queríamos hacerlo en la nieve, así que está por llover. Y no nos animamos a empezar algo ahí afuera y que nos agarre la lluvia y se pudra toda la situación. Así que el asado lo vamos a hacer igual, eso que no les quepa la menor duda. Pero, ¿dónde lo vamos a hacer? En la chimenea. Lo vamos a hacer en la chimenea. En el hogar. En el hogar. Así que sí, va a ser igual hecho a las brasas. Y antes del asado nos vamos a comer una linda picada. Y aquí les vamos a explicar qué es lo que tenemos hoy para la picada. ¿Sí? A ver, Audrey, ¿qué tenemos? A ver, bueno, compramos un poco de todo. Primero este chorizo colorado, pero no picante. No, pero es ¿no? Importado de España. Es como un chorizo colorado, pero para comerlo tipo salame duro, digamos. Ya. Muy bueno. Tenemos un queso ahumado, ha sido ahumado 2 veces, así que Sí. eso va a ser interesante. Este es un producto de Ontario, de esta provincia. Exactamente. Compramos un poco de mortadela, la vamos a cortar en cubitos. Mortadela San Daniele se llama esta. ¿Qué más tenemos? El antipasti, Una mezcla de aceitunas negras, verdes, unos pimientos picantes, rellenos con un queso. Estos parecen como unos bocconcini adentro, ¿sí? Tenemos pimientos dulces. dulces al horno, arrostidos. Y tenemos acá una mezcla de feta con pimientos, olivas, aceitunas griegas, pan. De postre tenemos unos citroneles, no sé cómo los llamarían a esto, ¿no es cierto? Unos cuadraditos Son de limón. De limón, ¿sí? Eso van a ser los postres. Ya. Más aceituna, banana peppers picantes. Ya. Para el asado, salchichas de 2 tipos. Estas son italiana picante y estas son con miel y ajo. Y por supuesto la vedette es la pata de cordero y las costillas de cordero. Y estas se estuvieron marinando 24 horas, ¿no? Sí, estuvieron toda la noche en la marinada esta que les mostramos ayer, que lo van a ver por supuesto en el video. Ok, el día antes hay que marinar la carne, la preparación. Mañana estamos pensando hacer un asadito de cordero. Lo quiero hacer afuera. De momento está lloviendo, lo quiero hacer con la nieve, cayendo nieve, vamos a ver qué pasa. Pero ahora vamos a filmar, hoy es sábado por la tardecita, vamos a filmar un pequeño clip para mostrarles cómo lo marinamos. Porque el cordero, ustedes saben que si uno no le pone un poquito de marinado, como que puede llegar a tener hasta un gusto medio como a lana. Y si no, le falta siempre un poquito de sazón. Así que lo vamos a marinar ahora y lo dejamos para mañana y mañana lo vamos a hacer a la parrilla, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Esta es una pierna de cordero sin hueso. Aquí lo tienen. Esto es un producto australiano. Es boneless lamb leg o gigot d'agneau de sauce en francés. ¿Okay? Este vale $17 el kilo. Este paquete salió $35,60. Y aquí tenemos las costeletas de cordero también, loin lamb chops, côtelette de loin d'agneau en francés. ¿En italiano lo quieren? Questa è una coscia d'agnello desossata, ok? E queste sono costelette de agnello puro. Entonces lo que vamos a hacer es, las vamos a desempaquetar. Voy a cortar aquí en la pileta para que salga todo ese jugo y después las vamos a sazonar. Denme un segundito que ya vuelvo. Ok. Togi, mientras tanto, ¿quieres saludar? Ah, sí, porque lo Mientras están pidiendo tanto, todo el mundo di está pidiendo hola Togi. ¿Dónde anda todo? Hola. Está lloviendo, amigos. No puedo salir porque está lloviendo. Y entro mojado. Oh.
Voy a dormir aquí en la cocina. Estas son las costeletas. Ya lo desempaquetamos. Aquí están las costeletas. Miren qué lindas costeletas, ¿eh? Carnecita pura. Y esta es la pata del cordero, la pata trasera, por supuesto, pero sin el hueso. Está desosada, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar. Aceite de oliva. Tu amigo está muy interesado en lo que está pasando. Y sí, ¿cómo no va a estar interesado? Bastante aceite. Siguiente paso, le ponemos, yo exprimí el jugo de 3 limones de esos verdecitos, esas limas que parecen, limón mexicano, peruano, colombiano, del norte de Argentina. Ahí estamos. Esto. Perfecto. Ajo. Esto tiene que impregnarle con el sabor, ¿sí? Huele tan rico. ¿Qué tal? Ajo crudo. Ajo crudo. No hay nada mejor. Sí. Romero, rosemary. Esto también, bastante de esto. Sal. Esa es sal marina. A mí me gusta siempre utilizar la sal marina y... por hablar, me he olvidado. Pimienta. Fresquita, sí, molida, ¿vieron? Nada de pimienta que ya está molida en una bolsa que la tienen ahí hace 3 años, ¿no? Esta vendría a ser los ingredientes. Ahora lo que tenemos que hacer es darle una buena refregada con las manos, sin miedo, no se asusten que no pasa nada esto. Vuelta. Una buena refregada que penetre todo esto. Esto para mañana va a estar una bomba, va a ser esto. Togi, ¿qué te parece? Mañana cordero. ¿Te gusta la idea? ¿Qué opinas, Togo? Yo solo quiero salir, amigos. Déjenme salir, por favor. Por favor, quiero ir al parque, amigos. ¿Me van a llevar? Ahí la tienen. Ok. Y al frigider, ¿no? Ahora me Por voy a 12 lavar las horas. manos. Próximo paso. Todo. Espera un ratito que ahora vamos a salir, ¿sí? Con esto hay que tener mucho cuidado siempre porque donde se le va un poquito a uno, se le hace una pelota, ¿vieron? Y no lo desenrieda más. Especialmente estos que son el tipo que se pegan, ¿vio? Ahí hay uno. Anoche, después de contar tanta historia del supermercado, soñé que tenía todavía el supermercado y que entraba y veía las estanterías semi vacías y me agarraba una congoja y una desesperación porque se me estaba quedando el negocio sin mercadería y no la podía reponer. Me levanté medio como que, ¿vieron? Esos días que uno tiene esos sueños un tanto tiempo atrás y todavía uno se acuerda y lo siente como si estuviese viviendo el momento. Así que, bueno, olvidémonos y disfrutemos de estas cosas. Ahí está. Ahora se va a la heladera esto. Okay. Y mañana a la parrillita esto, con una buena picadita de entrada. Esto fue lo que le queríamos mostrar porque como hay que marinarlo por lo menos una noche en la refrigeradora, siempre nos gusta mostrar todos los pasos y cómo hacemos las cocinadas. Okay. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Okay. ¿No, Audrey? Nos vemos mañana. A limpiar todo ahora. Y, último que nos habíamos olvidado. A ver, El vinoli. El vinoles. Vinoli. los infaltables, ¿vieron? Esto, ok. En honor a nuestro cuñado Coco, que siempre lo consume allá en Lima, Perú, y nos los ha hecho probar, y es un rico vinito de Argentina. El Enemigo, un Malbec del 2016, Piedemonte, vino tinto elaborado y envasado por Piedemonte. Este es de Adriana Catena, ok, es una buena bodega. Y ¡tarán! ¡Tarán! Pues de España, ok. Este es un vinito que se llama
Aldonza. Interesante, lo conseguimos. ¿Saben de dónde viene? Vino de la tierra de Castilla. Imagínense, viñedos de Navamarín, Albacete, España. Mi abuela materna era de esa zona y me acuerdo que cuando estuve en España esperando mi papel de residencia para entrar a Canadá, fui a visitar a la que era, a ver cómo es esto, era una sobrina de mi abuela, o sea, hija de la hermana de mi abuela, la mamá de Melquiades, ¿no? Ah, ok. Entonces fui yo solo, me hice un viaje para conocerlo porque no conocía. Hay un pueblito en el medio de las sierras de España, el pueblito se llamaba Toreno. Y la señora esta me convidó un vino de esos que se compran a granel, ¿vieron? Era un vino blanco, pero que tenía como un color ámbar, una cosa, un amarillento bien clarito. Y cuando lo probé, bueno, ¿qué les puedo decir? Un vino así tipo medio como un dulzón, pero era una delicia. No me acuerdo que ella lo sacaba de un tonel ahí, lo ponía en una jarra de metálica en la mesa, y estuve 3-4 días alojado en su casa, ¿no? Pero ese vino no me lo olvido nunca más. Y bueno, vamos a ver qué tal sale este. Así que en honor a los abuelos maternos que vinieron de la España a la Argentina, vamos a tomarnos un lindo vinito y por supuesto en homenaje a todos los españoles que miran los videos, que vemos que son muchos, leemos todos los comentarios, nos escriben de todas partes de España. Y sí, vamos a empezar entonces. Ah, tengo que traer otra cosa. ¿Qué falta? Nuestra nueva adquisición, el nuevo miembro de la familia. ¿Cuchillo? A ver, lo voy a buscar. A ver, Togo, ¿quieres saludar? Togo. A ver. Tararán. Ok, aquí les presento a los dos nuevos miembros de la familia. Esto los compré en Salta. Miren eso. Wow. Tehuelche, con mango de una madera que se llama piquichín, algo por el estilo. ¿Ok? Y como hacen juego, ¿ven? Compré este también. Miren esto. Oh. ¿Ah? ¿Qué tal? Facón. ¿Es un cuchillo o no es un cuchillo? ¡Ay! Sí, Schmieden. Pero miren qué lindo mango que tiene. Y con alpaca aquí en los bordes. O sea que este está un poco grande, pero se los quería mostrar nada más porque los vi ahí en la vitrina en la ciudad de Salta y bueno, no podía pasarlos, ¿vieron? Caso raro porque fui a comprar los cuchillos. Primero compré este. Y la chica me dice, si lo compra de contado, le doy el 20% de descuento. ¿Ok? Para que vean como los que no son de Argentina, cómo son las cosas en Argentina. Después dimos una vuelta por Tucumán. Regresaste 3 días más tarde, creo. Sí, bueno, Tucumán. Regresamos y quise comprar este. Y voy a la misma chica y le digo, bueno, me llevo el compañero. Y le digo, me va a dar la misma oferta que me dio por el otro, 20% de descuento de contado. No, me dice, esa oferta ya no la tenemos más. Recién se habían hecho las elecciones, las PASO, ¿vieron? Y allá habían ajustado todo. Los precios eran totalmente distintos, habían subido de precio en dólares. No me dio el 20% de descuento. Me dice, lo hubiera comprado cuando compró este, si hubiese llevado el 20% de descuento. Y le digo, pero ¿cuál es la diferencia si le estoy pagando en moneda en dólares y por qué no me da el descuento? No, ya cambió todo, no lo podemos dar más, bla, 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 bla. El tema de las elecciones, ¿vieron? Así que lo tuve que pagar precio completo. Bueno, son lindos cuchillos. Sí. Lo valen. Lo valen, la verdad que sí. No los vamos a usar para esto porque son un poquito grandes. Se los quería mostrar nada más. Y ahora picada. Yo ya tengo hambre, así que vamos preparando esto y vamos... Sí, vamos a comer algo mientras hacemos el asado y todo eso porque yo no desayuné. Tengo la tripa vacía, ¿vieron? Estoy con un café a la mañana y un jugo de frutas y... otra cosa. Desde que llegué de Argentina, ¿cuánto hace? ¿Mes y medio? Casi 2 meses. 0. Hoy va a ser el primer día que me tomo un vasito de vino, ¿vieron? Hemos estado ley seca porque, claro, ellos estaban en Argentina, seguían viajando y yo aquí solo en casa
tomar un vino así solito, sin compañía, vieron, es más aburrido que chupar un clavo, ¿no? Entonces, no, nada, hoy va a ser el primer día y estoy desacostumbrado, estoy fuera de training, pero con estos dos amigos me pongo en training en cuestión de 15 minutos, ¿no? Ok, vamos. Vamos, dale. Ok, ahora el vino español. Vamos a descorchar ambos. Ya. Y como son vinos de una calidad, vieron, vamos a hacerle un poquito de... vamos a decantar. Ahora me olvidé de decirles, este vino español es uva Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Shiraz. O sea que tenemos 3 uvas representadas aquí. Y tendría que ser algo muy bueno. Estoy seguro de esto. ¿Alguien se anima a probarlo sin decantar? Tú. Yeah. A ver, España. Oh. Pa. You wanna try it without decanting first? Oh, we could. Vamos a probar. Qué lindo color. Wow. Wow, sí. Medio amarronado, ¿no? Parece esto que hubiese salido de un tonel de roble Ok, cuando cambio salió. de parecer. Sí lo voy a Sí. probar. Con ese color, Yeah, I'll do probarlo, it. a ver de qué se trata. Y el olor es ya casi como un jerez. A ver. Wow. Salud. 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 Parece realmente un coñac esto. Oh, muy suave. Wow. Wow. Se le siente el sabor a la barrica, a la madera. Sí, esa propiedad que tienen los vinos que son añejados, ¿vieron? Pero en barricas así de roble que agarran ese gusto tan particular. Para mí ya casi no parece vino, es más Sí. como un licor, es más Sí. fuerte, más... Parece ya como una especie de un vino de esos para postres, ¿vieron? Un tipo porto, una cosa así. Pero está muy bueno, ¿eh? Muy impresionante. Ya, no me esperaba esto. Va a estar bueno para acompañar nuestra picada. Sí, Sí. señor. Y a este otro, al enemigo, no lo vamos a probar todavía, pero sí lo vamos a abrir para que respire un rato. Este va a acompañar al cordero, al asado. El enemigo lo vamos a convertir en nuestro amigo, porque se va a dejar tomar sin protestar. Estoy abriendo con el de Bodegas López, ¿vieron? Tenemos tantos en casa que ya no sabemos qué utilizar. A ver. Yo no me puedo resistir. Sí, para mí. ¡Qué bien! Más. Salud. Salud. Epa. A ver. Está bueno este vino, ¿eh? Sí. De muy sofisticado. Sí. Un vinazo. Sí. La verdad. Bueno, vamos a hacerlos respirar un poco. ¿Lo sujetás? Ok, sí. Vamos. Miren el color, es como un morado. Como el turtleneck que tengo puesto, el mismo color. Te hace juego la copa de vino y la camisa. Que baje un poco. Lo estamos oxigenando doble. Wow. Ok, ese es el enemigo. Ahí lo dejamos una media horita. Hasta que el asado esté listo, ¿no? Creo que va a ser más de una hora eso. Después de 2 meses de ley seca, era hora ya, ¿no? A nuestro amigo de España lo vamos a meter aquí. Yeah. Sol de sifón. Con vino. No, ¿cómo le vamos a poner soda a esto? Hoy no, hoy no. Oh, Con un vino fino no se puede. ponerle soda a esto es criminal. Si es Vasco viejo o Toro viejo, no sé cómo era. Sí. Toro. A ese sí le ponemos. Lo dejamos abierto un ratito. Nuestro amigo Baco, al español lo hemos puesto aquí en el lugar de honor. ¿Vieron la jarra esta que pertenecía a mi papá? Que la trajo de Austria cuando fue a vivir a la Argentina. O sea que esto tiene más de 100 años ya. Es una reliquia. Entonces ahí hemos puesto al vino español. Así que bueno, voy a prender el fogacho y ya vamos a empezar a hacer el asadito. Mientras se hace el asado, nos comemos la picada, por supuesto. Entonces ahora les voy a mostrar dónde va a ser el evento el día de hoy, donde vamos a hacer el asado. No nos queda otra porque afuera está... Realmente no es un día para hacer asado afuera, se larga a llover en cualquier momento. Pensamos hacerlo en el horno, pero queríamos comer algo a las brasitas, así que
El lugar es un poquito chico ahí adentro, así que media parrilla va a estar saliendo hacia afuera. Pero les voy a mostrar dónde lo hacemos. A ver, vamos. Se abre, esto parece lo usaban los señores feudales, ¿vieron? Cuando iban a la guerra, las cruzadas. Ahí le puse un poco de aluminio para que no se me... Y por supuesto, esta... Tácate, va a ir ahí adentro, ¿ok? Pero antes de ponerla voy a prender los carbones. Esto hay que limpiarlo también. Ha estado fuera y se ha oxidado. Así que sí, vamos a prender los carbones. Vamos a hacerle una capita de brasas. Ponemos la parrilla, la carne arriba y nos vamos a comer la picadita. Vamos a usar la chimenea para prender el carbón hoy. No tengo ganas de andar, vieron, renegando con que prende, con que no, con que hay que... Con esto no falla. Esta es la primera vez que estamos haciendo un asado así en la chimenea, en esta casa, porque la verdad que nunca prende en la chimenea, ¿no? ¿Hace cuántos años? 20 años que no prendemos esto. Este es, mira, papel de diario del antiguo, porque todo esto que son propaganda de los supermercados tienen pintura y tienen como un brillo la pintura y les cuesta prender. A mí me gusta el diario, ¿vieron? Con el diario viejo, el diario antiguo. Eso es lo que hace falta. Y siempre tengo problemas porque viene en todo el manojo, viene solo uno de estos. Este sí. Abajo papel. Vamos a ver cómo prendemos un fuego aquí en Canadá. Oh, esto está... Ok, tenemos dos platos para acompañar al asado. Uno van a ser unas papitas noisette cocinadas a la sartén. Y ahora yo estoy preparando una berenjena que va a ir al horno, cortado en rodajas como de media pulgada. Y le estoy poniendo un poco de salsa de tomate encima. Y aquí también tenemos una bolsa de queso rallado. Esto es mozzarella y cheddar. Así que le vamos a poner eso encima. Y bueno, Togi está pidiendo de salir. Yo creo que ha visto una ardilla o algo. Ok, ahora la picadita ya está lista, todo armado en sus platitos. Hoy tenemos un poquito de todo. Tienes la boca llena ahora. ¿Cómo nos vas a contar qué hay en la mesa? Hasta que la carne esté lista, vamos a ir poniendo un poco de esto. Los sencillos placeres de la vida, ¿vieron? No hay nada más rico que un pedazo de pan con un cacho de mortadela arriba. Por ahí la gente se pasa la vida sufriendo y queriendo llegar a los manjares, ¿vieron? Y después uno al final de la vida se da cuenta que dice, ¿sabes qué? Un pedazo de pan con un cacho de mortadela, o un salame, un pedazo de queso, un buen vaso de vino. ¡Pop! ¿Qué más? ¿Qué caviar ni qué 8 cuartos? Con esto estamos, pero hechos. Hoy voy a probar estos pimientos rellenos, porque la otra vez que los compramos... Alguien se los comió todos. No llegué a probarlos, así que estos son picantes, cuidado, ¿eh? Son chilis. ¿Qué agua? Vino. Aquí en esta mesa hoy el agua no corre, ¿vieron? Me hace acordar, ¿vieron las películas de los romanos? Que venía la chica y le servían las copas de... Faltan las copas de oro nomás, ¿vieron? Pero era lo mismo que en la película. Salud. Salud. Y hoy la tenemos a mi esposa aquí, para que vean que ella también existe, solo que no le gusta salir en cámara, ¿no es cierto? Pero ella siempre nos ayuda en la cocina a preparar todo, así que es Sí. parte de los videos, pero detrás de las escenas. Sí, pero hoy la pusimos en cámara, así que sí, aquí está Pilar.
¿Qué más quieres probar? Mortadela. Mortadela. Yo soy como los perros de campo, ¿vieron? Si hay mortadela, Yo no soy muy fanática de la mortadela, ¿eh? ¿no? No. ¿Por qué no? Prefiero salame. Creo que es el color de la mortadela, ese color medio rosado grisáceo que medio como que No. no apetece. Miren, yo me acuerdo en Córdoba, cuando iba a Ciudad de Córdoba, había un lugar que vendían todos estos tipos de chacinados y estas cosas así. Y tenían una mortadela arriba de un mostrador, que la tenían agarrada sobre unos pinchos en una cosa de madera. La mortadela debería ser más o menos de este largo y era una cosa redonda así. Se llamaba calchaquí. Y se la cortaban a uno por trozo, no era para fetarla en la máquina, la tenían ahí redonda. Y yo siempre la veía ahí y me hacía acordar uno de esos cañones de la Edad Media, ¿viste? Como que estuviera lista para disparar. Así que, y les compraba siempre una rebanada de mortadela, la cortaban ellos con una cosa ahí, un cuchillo, una especie de... Y era una delicia, miren, con esa mortadela, con un pan casero, de esos pancitos que uno cuando va manejando por las rutas cordobesas, al costado de la ruta están estas personas que venden esos pan casero, ¿no? Ni hablar de alguno con chicharrón. Bueno, sí. Eso ya es el sumum, ¿vieron? Y sí, ¿qué más se puede pedir? Esto es todo lo que hace falta, gente. No se rompan los sesos queriendo llegar a alcanzar la luna con las manos, porque lo lindo y lo agradable es así, cosas sencillas, en familia, con amigos, una linda tarde charlando un rato, distendidos, sin apuro, eso es lo que vale. El resto es toda una ilusión, ¿vieron? Háganle caso al que peina canas hace un tiempito, pero las peina bien, ¿vieron? Escuchen lo que les digo. Llegué al cielo. Subí. Las carnes ya están saliendo de la parrilla. Vamos a empezar con el chorizo y las costillitas de cordero. Pero primero vamos a cargar el tanque, el reservoir, con el enemigo. A ver, Enemigo, salud, Audrey. Salud. What do you have there? ¿Qué tenés ahí? El otro, el español. Okay. Cordero, Costilitas. salchicha, como ya le dijimos, picante y con miel y ajo. Sí. Berenjena. Berenjenas hechas al horno con queso arriba, con queso derretido. Papas a la sartén, fritas con aceite y especias italianas. Estas las hizo mi esposa, aquellas también. Yo me concentré en el asado. Y bueno, ¿quién está ahí? El amigo esperando mi togo. Ya te toca algo, ¿sí? Y esto lo vamos a comer con unos cuchillos que compramos en la bodega que estuvimos ahí. ¿Cuál fue esta? El esteco. El esteco. Esta estuvo en... ¿dónde fue esta? Cafayate. Sí. Esteco. Mire, los mangos son de madera de... Cactus. Cactus. Sí, esos cactus que están allá. Yo no sabía que la madera de cactus se podía utilizar. Pensé siempre que era como una cosa mojada. Pero cuando se secan, inclusive las hemos visto como vigas en los techos. O sea que el mango es de cactus y el resto es acero. Primera vez que van a cortar un corderito. Miren eso. Si no está perfecto. Miren ese corte. Ahí está. A Togo le parece que sí, papi, está perfecto, dale. ¿Está perfecto? Primero pruebo yo, papi, después te digo a vos. Marinado a la perfección, un gustito a romero o rosemary, ajito, suave, pero parece que fuese mantequilla esto, ¿no? Como está de suave. Y a ver, Togo. A ver, Togo. Ya vine para vos, Togo. A ver, Togo. Está muy bueno, me lo como yo, Togo. Demasiado bueno para vos, Togo. Ese no. Si le damos el huesito, él ya desaparece. Se va a ir ahora a comerlo allá. Lo hacemos salir, tirar. Este es para el Togo. Son unos huesitos minúsculos que él los liquida. ¡Epa! ¡Epa! Sí, tomá. Togo. Anda. Chao.
Ya por poco se trepa a la mesa. Probar estas papas. Yo te recibo unas papitas también. Sí, está bien. Dos está bien para empezar. Audrey come como un pajarito, pero Yo picoteo. picotea todo el día, ese es el problema, ¿vieron? Bueno, así puedo probar un poco de todo porque todavía hay más cordero en la parrilla. La pierna del cordero sigue ahí. Sí, la pierna se está haciendo más despacio porque era muy gruesa, entonces va despacito, ¿vieron? ¿Todos bien? Una delicia. ¿Ricos? No podía estar mejor, la verdad, un asadazo, ¿no? Ya. Otra tarea que salió bien. Ok, ahí está la pierna de cordero. Vamos a sacarle un pedazo. Audrey, Chiquito. así. Miren eso. Jugoso. Jugoso. Sí. Toma. Samuel. Ah, gracias. Ahí está. Wow, perfecto. Perfecto. Mira la cara de Togo, su boca. La boca de Togo está ahí. La boca de Togo. A ver, Togo. Estas grasitas para Togo. Está perfecto, papá. Como a vos te gusta. Dale. Me engancha. Me engancha. No. No. Me enganchás, ¿ah? Pone la garra y me agarra así el brazo y lo tironea para que me dice, dámelo, ya lo quiero. A ver qué más te puedo sacar de aquí. Vamos a darle otro pedacito porque ha estado esperando al lado de la parrilla toda la mañana, todo. Sí, ya sé, supuestamente los perros no hay que darle de comer al lado de la mesa, ¿vieron? Pero es el único vicio que tenemos nosotros aquí. Va, yo, con mi perro, mi único hijo varón, así que me la agarrás de nuevo, ¿eh? A ver, todo. Ya sabes la rutina, ¿ok? Ok, todo. La gente está pidiendo por vos, todo. Te quieren ver por todos lados, todo. No te vas a enfermar después, ¿eh? No te das una idea de lo que es esto, todo. Este me dan ganas de comérmelo yo, pero bueno, no. Te lo doy a vos, papi. Medio salvajes somos nosotros, ¿vieron? ¡Ay! Se para como un oso en las dos patas de atrás. ¿Está bien? Ahora puedo comer un poquito yo. Después te doy más, ¿ok? Probemos esto. No te voy a sacar la grasa por el colesterol, ¿no? Muy rico ha salido. Una delicia. La verdad, mejor no sirve. Togo dice lo mismo. Rico sazón también con el romero. Eso le quedó perfecto. Quedó una sazón especial, no muy agresiva, vieron de por ahí unas veces le ponen mucho y después no se puede comer. Le quedó un gustito a romero, pero bien así como tenue, ¿no? El gustito a ajo ahí atrás. Y bueno, la carne en sí está, pero es una mantequilla, esto es manteca, ¿vieron? Se deshace. No hay que hacer mucho esfuerzo para comerse esto. ¿Valió la pena? Ahí lo tienen, gente. Otro asadito un día de domingo en Canadá. Nos falló, ni siquiera se puso a llover, ni nieve ni lluvia. Anunciaban, pero no Quedó sucedió gris nada. afuera. Está horrible. ¿Hace cuántos días que no vemos el sol? Varios. Pasan las semanas y el sol no sale, deprimente, es como que a uno le falta la luz solar, ¿no? Pero bueno, estamos acá y ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Ok, ahora el postre. Mi papá y Samuel ya empezaron a comer, no había cámara, yo no estaba en la mesa, pero ya le entraron al postre. ¿Cómo está? A ver. No sé lo que estoy comiendo, con eso les digo todo. Son cuadraditos de limón. Es uno de estos postres canacas que abajo tiene algo como una galleta dura, no sé lo que es bien difícil cortarla, ¿no? Y arriba tiene una mezcla, una pasta como con gusto a limón, pero se la siente que es más artificial que artificial esta, ¿eh? Ok, creo que la vez pasada tampoco te gustó el pie de limón que compramos. Sí, No te gustó sí, nada no. con limón. No, me encanta con limón, pero me gusta que sea limón natural. No, artificial. Esto, lo que le ponen es esencia de limón. Y lo que es eso es un producto artificial. Como un colorante con sabor a limón. Le da ese agrio del limón, pero se siente que no es limón. Es como un lemon pie sin el merengue. Sin el Así merengue y abajo tiene como una galleta dura. Ya, como el pie, ¿no? Esa No, pero masa. el pie tiene un poquito más blanda la masa. No fue el postre favorito de mi papá. Esta está eso. difícil cortarla. No, digamos que es una de esas cosas más del montón, ¿vieron? Que por ahí el que es joven y nunca probó algo
con ingredientes naturales, verdaderos, no se da cuenta y lo come y lo toma como que fuera una cosa común, normal, es lo único que hay. Pero los viejos como yo, que venimos de esas generaciones que era todo natural, no había nada ni empaquetado, ni precocinado, se fabricaba todo en casa, se cocinaba, se hacía. Nos damos cuenta de la diferencia, pero a la legua, ¿vieron? Bueno, también estamos tomando mate cocido en nuestras tazas de Argentina. Tenemos la colección de Starbucks. Yo estoy con la cordobesa. Córdoba. Mendoza. Yo tengo Mendoza. ¿Y el de Sam? Sí, Argentina. Este es solo Argentina, no es una ciudad o provincia. Es un potpourri Dice Argentina. de Argentina. Sí, las compra en el Starbucks. En el aeropuerto también las venden, donde hay un Starbucks, coleccionando. Como si no hubiera suficientes tazas en casa, ¿no? Estas son todas argentinas. Ya, ok, les gusta. Bueno, salud entonces. Ya, pero el asado ese estuvo muy rico. Salió bien en la chimenea, ¿no? Se hizo bien, sí. Ya. La pata demoró un poco porque era bastante gruesa. Así que la tuve que dejar al final. Quedó un rato más largo de lo que pensábamos. Pero las papas también salieron bien ricas. Esas las hizo con tu mamá, las hicieron. Ya. Un poquito de aceite en la sartén a fuego lento para que no se quemen. Y le pusimos un poco de aceite y especias acá venden algo que se llama Italian Spices, especias mezcladas tipo italiano, las otras, las negras, siempre me olvido el nombre en español, las melanzana. Berenjena. En italiano es melanzana, con queso también quedaron bien ricas. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quieres sugerencias para el próximo plato que vamos a cocinar? El próximo plato. Fin de semana, ¿quieres que la gente te deje ahí sugerencias o Tal ya vez. tienes algo en mente? Tal vez hagamos un pastel de papas. No hemos hecho pastel de papas y tengo ganas de comer un pastel de papa. ¿Qué tal un pastel de papa, un pastel de choclo? Uno y uno. Bueno, se puede hacer un pastel de choclo. Ese plato más bien chileno, ¿eh? Pastel de choclo chileno. Después compramos una paellera también. Vamos a hacer una paella Oh, pero no es época de choclo. ¿Dónde vamos a conseguir choclo ahora? en lata. No, en lata vienen, los granos vienen Ok. molidos, ¿viste? O sea, hay choclos en lata. Y la paella la vamos a hacer, yo que sí, quería hacerla al fuego, con leña. Pero ¿Una no, chimenea? tal vez se podría hacer en la chimenea. Tenemos que comprar madera y sí, podría ser en la chimenea, ¿eh? Tengo que traerme una luz porque no se ve mucho ahí adentro, como una covacha, ¿vieron? Y no veo nada. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda para este video? Si yo me pongo a hablar, ¿vieron? Después tenemos un video de 2 horas. Y se desperdicia un montón de filmación porque hay que cortar. No lo vamos a hacer más largo porque podría seguir hablándole toda la tarde y después la gente se me queja, ¿no es cierto? Y otra cosa, hacía mucho que no les pedíamos que si les gustan los videos, que no se olviden de hablar con los amigos, con los familiares. Si están en la escuela y están viendo estos videos y les gustan, compártanlos con los otros chicos de la escuela, en las universidades, a ver si poco a poco se va extendiendo un poco más la familia y se tratan de dar siempre buenos consejos. No tengan miedo que no van a escuchar nunca nada malo en este canal. Y a ver si se suscriben y podemos seguir creciendo y planificar muchas cosas más. ¿No es cierto? Nos despedimos. Nos despedimos. ¿No le dimos aplauso al asador? ¡Yay! ¡Aplauso! Hoy cocinó en la chimenea. En la chimenea Muy que, bien. discúlpenos, eso le tenemos que pedir también a la gente que le habíamos prometido en el video anterior que iba a ser un asado en la nieve, pero Ahora está lloviendo, ahora sí empezó a está llover. llovinando Ya. y no cayó. Yo lo que Ya. quiero hacer es un asado cuando esté actualmente cayendo nieve, Ya. que esté nevando, lindo, Ya. copioso, así, esos copos de nieve grandes, vieron, todo blanco y que se produce una sensación, hay un silencio total cuando nieva, no se escucha nada, ni un pajarito, nada. Y entonces el asador ahí chirreando la carne arriba de las brasas y con una nevada así cayendo, Ya. eso va a estar bien interesante. Bueno, el invierno es largo, recién Sí. estamos a fines de enero, así que no me imagino que vamos Sí. a poder hacerlo. Alguna otra va, y si no, cuando vayamos al campo aquí, Ok, ya. ¿no? Vamos a ir a una cabaña a pasar unos días, también les vamos a dar unos lindos videos de la cabaña, así que tal vez puede ser que ahí, si cae una nevada, podamos hacer un video. Me voy a llevar la parrilla en el baúl del auto, porque ellos tienen asador, pero son asadores de gas. Ya. Los uso cuando es una emergencia, pero total, ¿vieron? Pero si no, yo soy hombre de leña y carbón, nada más, ¿no? Pero bueno, eso será todo por hoy.
Ok. Esperemos que lo disfruten cuando vean este video en familias. Saludos a todos y en especial saludo a la audiencia que ve de España. Nos tomamos 2 vinitos, espectacular. Al español le perdonamos un poco la vida porque queda más o menos así en la jarra. Al otro lo liquidamos y ambos fueron muy muy ricos vinos, más que se dejaron tomar. No voy a decir se dejan tomar porque esto están a otro nivel ya. Y ese es otro problema, que nos estamos acostumbrando a tomar vinos un poquito de mejor calidad, ¿vieron? Y claro, después cuando bajamos de nuevo el nivel es como que ¡tank! Nos pega, ¿no? Patea, se nota la diferencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando no hay, no hay, y cuando se puede, se puede. O sea que hay que adaptarse a todas las circunstancias de la vida. Así que bueno, los dejamos. ¿Sí? Ok. Hasta la próxima. Chao, chao. Saludos. Y hoy Samuel no apareció en los videos, estuvo detrás de la cámara el día entero, Matecito. ahora tomando matecito. Sí, ¿Cómo sí. estuvo el asado? Muy tranquilo. Asado está muy bueno. ¿Ya? ¿Te gustó Sí, el asado en oh. casa, en la chimenea? Oh, riquísimo. Ya, riquísimo, sí. el cordero estuvo bueno. Cordero está muy jugoso y distinto sabor. Sí. El próximo fin de semana hay que sacarlo a Samuel en la cámara un poco más. Lo filmo un rato. Estamos pensando si lo despedimos, porque no aprende español, dice, tiene miedo que lo despida. Sí. Entonces no quiere. Le vamos a mandar el telegrama de despido, ¿vieron? Porque dice, mejor no me pongo delante de la cámara porque en cualquier día de esto me despiden. Ok, bueno. Ahora sí nos despedimos y nos vemos el próximo fin de semana con otro plato de comida. Chaucito.